Bienvenidos a Historias Contadas. Hoy les narraré 4 historias reales. 5. Primera historia. Rayos X y angiotomografía. Ciencias Forenses 2.0 nos muestra una imagen y nos explica algo. Dice: a tu izquierda se encuentra la primera imagen de rayos X de la historia. Fue tomada por Wilhelm Röntgen a su esposa. Lo que se nota en su dedo es el anillo. A la derecha tenemos una angiotomografía computarizada. Ahora bien, la información queda ahí. Entonces a mí me tocó investigar un poco de qué se trata eso para que ustedes tengan más contexto sobre estas dos cosas que se usan en la medicina actual y que son importantes de conocer porque son reales. ¿Quién fue el primer precursor de los rayos X? El primer precursor de los rayos X fue Wilhelm Röntgen, ingeniero alemán. Este hombre nació en 1845 y murió en 1923 en Múnich, Alemania. Wilhelm Conrad Röntgen fue un ingeniero mecánico, científico, investigador y físico alemán de la Universidad de Wurzburgo. Este hombre tenía una hija llamada Josephine Bertha Ludwig y su esposa Anna Bertha Ludwig. Sí. Se les atribuye la invención del rayo X. Tuvo premios como el Premio Nobel de Física, la medalla Matteucci, medalla Elliott-Cresson, medalla Rumford, medalla Barnard por servicios meritorios a la ciencia. Estudió en la Universidad de Zúrich también en 1869, ETH de Zúrich en 1865, 1868, en el Instituto of Martinus Hermann van Doorn. Y este hombre experimentaba con los rayos catódicos y vio accidentalmente la misteriosa luminiscencia de un papel pintado con una sustancia fluorescente sensible a la luz. ¿Sí? Y dijo: ¡wow! ¡Qué interesante! Ese hombre junto con su esposa son los que saben sobre rayos X, ¿sí? Sobre la primera parte de la izquierda de la imagen. Ahora bien, ¿qué es una angiotomografía? Dirán ustedes. Una angiotomografía computarizada, ATC, es un estudio de diagnóstico por imágenes no invasivo que combina la tecnología de tomografía computarizada con la inyección de un medio de contraste, que es el tinte yodado. Esto permite obtener imágenes tridimensionales de alta resolución de los vasos sanguíneos en cualquier parte del cuerpo. Sí. Bien. A su vez, esta forma esa palabra, también existe lo que se llama la angiografía por tomografía computarizada, que es angiografía por TC, que es una prueba que usa rayos X para proporcionar imágenes detalladas del corazón y los vasos sanguíneos que van al corazón, pulmón, cerebro, riñones, cabeza, cuello, piernas y brazos. Y se usa también el tinte yodado.
ambas cosas tienen el mismo propósito. La angiometría computarizada, más conocida como angiotomografía, angio-TC, es la misma cosa, o angiografía por tomografía computarizada, no tiene un único inventor, ¿de acuerdo? Sino que nació de la combinación de dos tecnologías desarrolladas por diferentes pioneros médicos e ingenieros. Tenemos dos formas. La primera forma, la tomografía computarizada, TC, fue desarrollada de manera independiente por el ingeniero británico Sir Godfrey Hounsfield y el físico sudafricano Alan M. Cormack a principios de los años 70, lo que les valió el Premio Nobel de Medicina en 1979. Mientras tanto, la otra forma es el sistema angio-TC integrado. Es una técnica que combina un escáner de tomografía en la misma sala junto a un equipo de angiografía, que es para poder estudiar los vasos sanguíneos y hacer intervenciones guiadas en tiempo real, en 3D, en tridimensión. Esto fue desarrollado y patentado por el Dr. Yasuaki Arai en el Centro Oncológico de Aichi, Japón, en el año 1992. Bien. Hasta ahí vendría a ser la explicación de esas dos grandes cosas, procesos, procedimientos, técnicas, herramientas que se usan en la medicina. Pero yo dije, falta más información. Alguien tiene que haber usado esa cosa llamada angiografía. Alguien lo inventó. Buscando y buscando encontré su inventor. Y es el mismo que hizo la lobotomía. Bien, este hombre se llama Antonio Egas Moniz, neurocirujano y exministro de Asuntos Exteriores de la República Portuguesa. O sea, es un portugués, de Portugal. Él nació en 1874 y murió en 1955 en Lisboa, Portugal. Este hombre se llama Antonio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz. Fue un psiquiatra y muy destacado neurocirujano portugués. Es el inventor de la lobotomía y de la angiografía. Se casó con Elvira Moniz. Tuvo un premio Nobel de Fisiología o Medicina, que fue muy cuestionada por el tema de la lobotomía. Él estudió en la Universidad de Coimbra y tuvo cargos anteriores a eso. Fue ministro de Asuntos Exteriores de Portugal en 1918 y 1919 y fue embajador de Portugal en España en 1918 hasta 1918, en el mismo año. Él lo inventó. Esta información se puede ver en varios libros, en portadas, incluso en blog, en páginas web de medicina. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan sobre los rayos X, sobre la angiotomografía o la angiografía y esos inventores que le hicieron? Para pensar y analizar. Segunda historia. Implosión por comprensión. Ciencias Forenses 2.0 nos hace la siguiente pregunta. ¿Puede el aire matarte en un milisegundo? Sí, puede. Nos cuenta lo siguiente.
En 1984, la plataforma Before Dolphin fue testigo de lo que sucede cuando el cuerpo humano desafía las leyes de la presión sin protección. Dice: al ocurrir una descompresión explosiva, el nitrógeno en la sangre de los buzos pasó de líquido a gas instantáneamente, lo que se llama implosión. Fue como si sus venas explotaran desde adentro. Su sangre se hirvió. El análisis forense que reveló que la sangre se transformó en una mezcla de burbujas y grasa sólida. No hubo tiempo para el dolor. El sistema nervioso colapsó en milésimas de segundos. Y ese buzo murió. ¿Sí? Esto se convirtió en una gran prevención en el momento de hacer los cambios en el equipo, en el traje de los buzos. Este desastre no fue solo un accidente físico, fue un fallo en los protocolos de seguridad. Hoy, las campanas de buceo tienen seguros que impiden que se abran si hay diferencia de presión. En criminalística y prevención, aprendemos que el diseño de seguridad debe ser más fuerte que el error humano. Entender estos límites del cuerpo humano bajo condiciones extremas nos ayuda a diseñar entornos de trabajo más seguros. La ciencia forense no solo explica la muerte, también previene que se repitan estas cosas. Por supuesto. Esto es muy importante de que ustedes lo sepan, porque la implosión sucede, es real, y a veces a medida que la presión es más fuerte, tanto debajo de la tierra como por encima, suceden cosas similares. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Conocían ese caso de ese buzo pobre que murió? Primera pausa en Bienvenidos a Historias Contadas. Por favor, suscríbete, activa la campanita y dale un like. Muchas gracias por seguir prestando atención. Continuamos con las siguientes historias. Tercera historia. Jerome. Detrás de los gritos, los bailes y la energía inigualable de Curly, se escondía un hombre tímido que sufrió en silencio por el precio de la fama. Ese hombre era el actor que interpretaba a Curly. Para entrar al grupo de esos tres hombres, de los tres chiflados, lo obligaron a afeitarse la cabeza y el bigote. Jerome, que es su nombre real, sentía que al mirarse al espejo perdía su identidad. Para ahogar su soledad y la presión de Hollywood, se refugió en el alcohol y en rescatar perros callejeros. Llegó a adoptar a más de 50 caninos, buscando en ellos la lealtad que el mundo le negaba. Lamentablemente, el agotamiento le provocó varios derrames cerebrales a los 41 años. Pasó sus últimos días en una silla de ruedas, sin poder hablar, viendo en televisión los mismos cortos que alguna vez filmó con tanta vida. Qué triste, ¿no? A veces, las personas que más se esfuerzan por hacer sonreír al mundo son las que llevan las cargas más pesadas, por lo general, por dentro. Ahora yo te pregunto, ¿conocías ese detalle de este hombre, el actor de Curly de Los Tres Chiflados? ¿Cuál era tu escena favorita de este gran personaje? Nos hacía reír a nosotros. Lo veíamos en blanco y negro y era muy divertido. Cuarta historia. Hombre salvaje, John Tornow. Datos históricos nos cuenta algo curioso. John Tornow entró en la historia como un hombre salvaje.
pero quizá empezó siendo algo más simple y más triste. Un niño que encontró en el bosque el único lugar donde podía ser él mismo y respirar. Nació en 1880, cerca del río Satsop, en el estado de Washington, Estados Unidos, dentro de una familia de colonos respetada. Desde pequeño parecía distinto a los demás niños. Mientras otros niños se adaptaban a la vida familiar, al trabajo y a las normas de la comunidad, John prefería desaparecer entre los árboles. Pasaba días explorando la espesura del bosque, aprendiendo los sonidos del monte, los rastros de los animales y los caminos que solo conocen quienes caminan solos durante demasiado tiempo. Se cree, tipo leyenda, que a los 10 años ocurrió una ruptura decisiva. Uno de sus hermanos mató a su perro, a su gran aliado y amigo, y John respondió acabando con el perro de su hermano. Desde entonces su distancia con el mundo humano se hizo más profunda y abismal. Empezó a internarse en el bosque por semanas, regresando apenas para ver a sus padres o llevar piezas de casa. Con los años se convirtió en un rastreador extraordinario. Sabía moverse en la lluvia, el barro y la vegetación cerrada de las montañas del noroeste. Era alto, fuerte, silencioso y su figura empezó a alimentar rumores entre los colonos. Para unos era solo un hombre solitario, para otros alguien que se estaba perdiendo dentro de su propio aislamiento. Mientras sus hermanos prosperaban en la industria maderera, John se alejaba cada vez más de la vida común y vestía de forma rústica. Vivía entre campamentos improvisados y rechazaba cualquier intento de control. En una región donde el bosque era al mismo tiempo refugio, frontera y amenaza, Tornau empezó a convertirse en una presencia incómoda. Su familia, convencida de que necesitaba ayuda, lo internó en una institución en Oregón. Pero John escapó y volvió al único territorio donde se sentía dueño de sí mismo, el Winoochee, una zona húmeda, densa y difícil, donde la naturaleza podía esconder a un hombre durante meses. La tragedia llegó en 1911. Sus sobrinos gemelos, John y Will Bauer, de 19 años, fueron hallados sin vida tras un episodio confuso en el bosque. Algunas versiones dicen que habían ido a buscarlo, otras sostienen que se produjo un malentendido durante una jornada de caza, cerca de una res abatida y un oso. Lo cierto es que los jóvenes murieron por disparos, y Tornau huyó de nuevo hacia la espesura. Allí nació definitivamente el mito y la gran leyenda. La prensa lo llamó el hombre salvaje de Winoochee, el hombre puma, y Daniel Boone el loco. Los periódicos siguieron cada rumor con ansiedad, cada sombra en el bosque parecía ser Tornau. Cada desaparición era atribuida a él antes de confirmarse. El medio de la comunidad y el hambre de titulares convirtieron a un fugitivo real en una criatura de leyenda. En 1912, dos agentes, Colin Mackenzie y A.B. Corta Elmer, salieron a buscarlo. Creían que podrían moverse con más discreción que una gran partida de hombres. Nunca regresaron. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después, cerca de un campamento. A partir de este momento, la persecución dejó de ser una búsqueda local y se volvió una obsesión regional. Pero Tornau conocía el bosque mejor que quienes intentaban capturarlo. Durante meses sobrevivió entre refugios improvisados, cabañas abandonadas y territorios casi impenetrables. Para algunos pobladores era un peligro que debía ser detenido. Para otros empezó a representar algo más ambiguo. Un hombre empujado fuera de la sociedad, perseguido hasta convertirse en aquello que todos temían. El final llegó en abril de 1913.
donde la noticia se extendió rápidamente. En Montesano, cientos de curiosos acudieron a ver su cuerpo. La multitud no buscaba solo confirmar una muerte, buscaba mirar el rostro de una leyenda construida entre miedo, prensa, aislamiento y sangre. Algunos intentaron llevarse recuerdos de su ropa, como si aquel hombre hubiera dejado de ser persona para convertirse en objeto de espectáculo. John Tornow nunca tuvo un juicio, por eso su historia quedó atrapada entre dos versiones que todavía se disputan su memoria. Para unos fue un asesino peligroso, para otros un hombre quebrado por la soledad, el miedo y una persecución que lo terminó empujando más allá de todo regreso. Su tumba aún no existe. También permanece la leyenda en los bosques de Winoochi, donde visitantes dejan señales, objetos y preguntas sin respuesta. John Tornow no fue solo el hombre salvaje que describieron los periódicos, fue una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando el aislamiento, la enfermedad no comprendida, la violencia y el miedo colectivo se mezclan hasta borrar la frontera entre un ser humano y un mito. También las mentiras relacionadas hacia una persona. Tornow en el bosque encontró libertad, y en ese mismo bosque la historia lo convirtió en sombra. La imagen que están viendo fue hallada por los gemelos que fueron a buscarlo. Aparentemente, cuando revelaron la fotografía, encontraron esa imagen. ¿Sí? Es la única imagen que hay rondando sobre esa persona, sobre ese hombre y sus sobrinos gemelos. ¿Qué opinan de estas historias reales? Interesante, ¿no? Y hasta aquí llegamos con estas 4 historias reales. 5. ¿Cuál les gustó más? ¿Conocían algunas de ellas? Gracias por escuchar y próximas historias. Sábado 26 de junio o domingo 27 de junio. Y nos vemos en Bienvenidos a Historias Contadas.